Aprender informática desde cero. Vamos a explicar los conocimientos básicos de informática. Podrás aprender lo básico de informática sobre hardware, componentes, software y programas. Veremos cómo funciona un ordenador, mejor dicho, un sistema informático y algunas de sus partes principales. Eso sí, trataremos que todo sea muy fácil de entender. Lo primero de todo, ¿qué es la informática? La informática es el tratamiento automático de la información mediante el ordenador. La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos se hace mediante los sistemas informáticos, que son los llamados comúnmente ordenadores o computadoras. Un ejemplo sería calcular la suma de 5 más 6. El 5, el 6 y el signo más son los datos, el tratamiento automático de esos datos sería el resultado, es decir 11. Ordenadores también llamado sistema informático o computadora. Los componentes que constituyen un ordenador se clasifican en dos categorías diferentes. El hardware, parte física del ordenador. Conjunto de placas, circuitos integrados, chips, cables, impresoras, monitores, etc. Lo que podemos tocar, el software, son los programas, es decir las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso, no lo podemos tocar. Los periféricos son elementos externos al propio ordenador, por eso se llaman periféricos, están en la periferia del ordenador. Algunos de los periféricos más conocidos son por ejemplo el teclado o el ratón para meter información en el ordenador o la impresora para sacar la información del ordenador en papel escrito. Son tan imprescindibles hoy en día que ya se consideran parte del propio ordenador. Hay tres tipos de periféricos según su uso: de entrada, de salida y de entrada-salida. En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada, por ejemplo el teclado, se sacan datos a través de los periféricos de salida, por ejemplo el monitor, y también los hay de entrada-salida, que sirven para meter y sacar datos en el ordenador, por ejemplo un router. ¿Cómo funciona realmente un sistema informático u ordenador? Para entender cómo funciona un sistema informático primero metemos los datos o información mediante los periféricos de entrada. Una vez que se introducen los datos al sistema informático, este debe procesarlos. Pero, ¿qué es eso de procesar los datos? Pues es muy simple: organizarlos, almacenarlos y transformarlos. Eso es lo que hace el ordenador cuando hablamos de procesamiento de datos. Según lo dicho, una vez que introducimos los datos en el sistema informático este los organiza, una vez organizados los almacena temporalmente y cuando pueda los transforma según las instrucciones recibidas. Esto normalmente lo realiza el microprocesador. Veamos esto mediante un ejemplo muy sencillo. Queremos hacer la suma 2 más 3. Mediante el teclado introducimos los números 2, el símbolo más y el número 3. El ordenador estos datos los organiza. Por un lado, coloca los números y por otro los símbolos, después los almacena, ya veremos dónde, y por último, con las instrucciones de un programa, por ejemplo un programa calculadora, hace la suma y los transforma en un resultado que en este caso sería 5. Ya tenemos los datos transformados. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Pues muy sencillo, debemos recoger los datos transformados de alguna forma. Estos datos transformados es lo que llamamos información de salida. La información de salida la recogemos mediante los periféricos de salida o de entrada-salida, pantalla, impresora, módem y otros. Vamos a ver un esquema de lo que hace un sistema informático. La máquina que realiza todo esto es lo que se conoce como un ordenador o una computadora. Pero, ¿y si tuviéramos que definirlo? Sistema informático es el sistema encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la información una vez procesada. La máquina que realiza todo esto se llama ordenador. La función básica que realiza un ordenador es la ejecución de un programa. Un programa consiste en un conjunto de instrucciones, órdenes. En un sistema informático se transforman los datos mediante los programas escritos en algún tipo de lenguaje de programación. Ahora bien, para que el ordenador pueda entenderlos, los datos deben ser traducidos al lenguaje eléctrico, que es el único que el ordenador conoce. No debemos olvidar que el ordenador es una máquina eléctrica. Entonces, ¿cómo nos entendemos con el ordenador?
Debemos tener un idioma intermedio y que los dos conozcamos. Es igual que si una persona española sabe español e inglés, y otra portuguesa, sabe portugués e inglés. ¿Cómo crees que se entenderían? Se entenderían hablando inglés. Es el idioma que tienen en común, aunque no sea el idioma de ninguno de los dos. ¿Pero qué idioma tenemos en común un ordenador y una persona? El sistema binario de numeración. El sistema de numeración decimal es un sistema que usa 10 dígitos para formar infinitos números, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Además es el sistema que solemos usar. El número 10 es una combinación del 1 con el 0, el 11 de dos unos, el 13 del 1 con el 3 y así hasta el 19. Luego empezamos a combinar números con el 2 hasta el 29 y así hasta llegar al 99. Ahora, como ya no tenemos más combinaciones posibles de dos números, empezamos a combinar números con 3 dígitos siendo el más bajo el 100. Así sucesivamente obtenemos un sistema de números llamado decimal. Pero en informática y electrónica también se usa otro sistema de numeración, igual de válido que el decimal, llamado sistema binario porque solo usa 2 dígitos el 0 y el 1. Así tendríamos los siguientes números de menor a mayor en el sistema binario. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101. Recuerda, para construir el sistema de numeración binario solo se pueden usar los dígitos 0 y 1, con lo que al llegar al 1 ya tendríamos que empezar a combinar números de 2 en 2, el 1 con el 0 y el 1 con el 1, y al llegar al 11 ya tendríamos que combinar números de 3 en 3. Si quisiéramos tener una equivalencia, por ejemplo, de los 11 primeros números del sistema decimal con los del sistema binario tendríamos